Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta tarde es un privilegio estar acá con ustedes. Como saben, el hermano Carlos tuvo un compromiso, ¿verdad?, que había adquirido de hace tiempo y fue invitado. Y el Señor nos da el privilegio de estar acá con ustedes. Y en esta tarde, hermanos, es un gran privilegio, como digo, de estar aquí. Se cuenta la historia de un hombre que se llamaba Adoniram Hudson. Fue el primer misionero enviado desde América. Él y su primera esposa fueron a la India y poco después a Birmania, donde trabajó casi 40 años. Después de 14 años tuvo un puñado de creyentes y se les arregló para escribir una gramática birmana. Durante ese tiempo sufrió una horrible prisión durante 1 año y medio, y también perdió a su esposa e hijos por enfermedades. Como Pablo, anhelaba él también estar con el Señor, pero también como él sabía que era enviado para ese lugar. Consideró que su trabajo para Cristo era infinitamente más importante que sus anhelos personales. Por lo tanto, oró para que Dios le permitiera vivir lo suficiente para traducir toda la Biblia al birmano y establecer ahí una iglesia. Por lo menos quería él establecer una iglesia que hubieran 100 creyentes. El Señor concedió esa petición y también le permitió juntar diccionarios birmanos de inglés al español, de birmano al inglés, que se convirtieron en un invaluable valor para todas estas personas birmanas, para todos los trabajadores cristianos, tanto extranjeros como los birmanos, que lo siguieron. Y en sus últimas palabras él escribió: si no me hubiera sentido seguro que cada cosa que me pasó fuera ordenado por amor y misericordia infinitas, no habría podido sobrevivir a mis sufrimientos acumulados. Muchos en nuestras vidas, y hoy Juan decía algo, ¿verdad?, Dios nos da el privilegio de ir allá a Montecristo, y muchos estamos yendo allá, pero ¿cuántos realmente estamos comprometidos con el Señor, con esta obra? ¿Cuántos de verdad estamos conscientes de lo que conlleva la responsabilidad? Porque saben, hermanos, el compromiso lleva consigo sufrimiento, y el compromiso de estar sirviendo al Señor, el comprometerse con la obra al 100%, lleva sufrimiento y causa circunstancias que muchas veces nos duelen. Muchos en nuestras vidas cristianas tenemos dificultades cuando nos entregamos de lleno, cuando decidimos dar nuestra vida al servicio, y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, quizás tenemos algunas veces miedo a eso, ¿verdad?, al compromiso serio 100% con el Señor. Este hombre fue uno de los primeros que fue a la India y perdió a su esposa y a sus hijos. Es un gran precio que tuvo que pagar, pero hizo una obra que el Señor le había enviado. Y tener ese compromiso, querer vivir bajo ese compromiso. Muchos cristianos nos gusta vivir el cristianismo fácil, sin compromiso. Asistir a la iglesia, eso está bien, qué bueno, te animamos, estamos contentos que estés aquí. Pero muchos quieren vivir un cristianismo fácil. Pasan desapercibidos en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus colegios. Muchos cristianos son así. Muchos prefieren no mostrar a Cristo porque saben que va a causar eso dificultades, va a causar conflictos, va a causar mucho dolor quizás. Y prefieren vivir un cristianismo sin compromiso, porque así no tendrán que afrontar muchas dificultades. Pues la vida cristiana comprometida, hermanos, déjenme decirles que lleva sufrimiento. Y no es para todos. Pero hay que ser valientes. Hay que luchar en cuanto a las circunstancias difíciles que nos vienen. Como resultado del compromiso, de la entrega a nuestras vidas, al cumplimiento de la misión que Dios nos da, hermanos, por nuestro glorioso Señor Jesucristo, vamos a tener sufrimiento. Vamos a sufrir.
La pregunta está, ¿cómo está su compromiso? ¿Cómo está usted cumpliendo con el compromiso que está ahí? ¿Se le ha vuelto una costumbre, hermano? ¿Va porque tiene que ir? Juan decía hoy, ¿va porque tiene que enseñar? ¿O cómo está usted? ¿Está comprometido al 100% con Dios? ¿O tiene miedo del compromiso? ¿Tiene miedo de meterse de lleno al compromiso? No importa lo que venga, dice usted. ¿O es de los que dicen, no, yo estoy bien cómodo, así vamos, soy cristiano, me voy al cielo, tengo ganada mi salvación, no necesito comprometerme más, y por miedo a tener que sufrir? Hoy, hermanos, estaremos en una carta fabulosa, una carta maravillosa, hermanos, que tiene 4 capítulos, perdón. En esta carta, hermanos, escrita por el apóstol Pablo a los filipenses, es esa carta donde uno se cuestiona si Pablo era real o era un robot. Cuando usted lee esa carta, usted se cuestiona, ¿será que este hombre es realmente humano? ¿O realmente qué había en Pablo? Uno ve su gozo en esta carta. Uno ve el gozo a pesar de las circunstancias. ¿Es real? ¿Es de veras que uno puede tener ese gozo? ¿Puede un hombre experimentar todo esto, hermanos, y estar gozoso? Si pudiéramos preguntarle a Pablo, ¿cómo le hace? ¿Cuál es su secreto para tener tanto gozo? Si pudiéramos tener la oportunidad de verlo de frente, de preguntarle, Pablo, ¿cuál es tu secreto para soportar todas estas circunstancias? ¿Cuál fue el secreto de este misionero de la India? De, a pesar de perder su familia, seguir trabajando, hasta traducir al birmano la palabra de Dios. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál es el verdadero gozo que se debe tener al servir al Señor? No se llevan las circunstancias. Las circunstancias son terribles. Pablo en esta carta, hermanos, si usted la ha leído, se ha notado ahí, ¿verdad? Nos enseña muchas lecciones. A la luz de la palabra de Dios, nos invita a estar viviendo en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana, en su familia, en su hogar, donde quiera que esté, hermano, nos invita a vivir con gozo en medio de las adversidades. Esta carta es impresionante. Le dice a los filipenses ahí en el capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como vemos, hermanos, este hombre que sufrió mucho. Este hombre sufrió mucho, demasiado de lo que nosotros hemos sufrido. Nosotros no hemos sufrido ni una pizca de lo que este hombre ha sufrido. Nos dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos, regocijaos. Sin duda, Pablo veía el ejemplo de Cristo, ¿verdad? El ejemplo supremo de Cristo, y sobre ese ejemplo vivía con gozo su ministerio. Así nosotros también debemos vivir con gozo, hermanos, en medio de las adversidades. Si usted ha leído la carta, se puede ver que en el capítulo 1 él va a mostrar que sus circunstancias no determinaban su gozo. Las circunstancias de Pablo no determinaban su gozo. Miren, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él estaba interesado que los hermanos de Filipos supieran que sus circunstancias no determinaban su gozo, pero para nosotros no es así, ¿verdad? Muchas veces nuestras circunstancias no determinan nuestro gozo. Andamos amargados, andamos enojados. Así somos. Para Pablo no, hermanos. Para Pablo las circunstancias que lo rodeaban eran terribles, y lo vamos a ver. No era fácil lo que estaba viviendo, no era fácil, pero este hombre vivía con un gozo inexplicable para muchos. Y también dice, yo estoy seguro, hermanos, que el que comenzó la obra en ustedes también la va a terminar. En el versículo 6, estando persuadidos de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido, hermanos, que eso que él estaba viviendo era un ejemplo para los demás, para nosotros, para los filipenses. En el capítulo 2, él nos muestra el camino
de la humillación para la exaltación, y muestra el ejemplo glorioso de Jesucristo. Versículo 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de hombre, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Qué lección, ¿verdad? Qué lección la que nos muestra, la humildad. Después dice en el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis, nos pone un reto a nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta carta es de retos, hermanos. Es de retos para nosotros. En el capítulo 3 usted va a ver a un Pablo enfocado en Cristo. Un Pablo que dice que las cosas terrenales tienen valor, pero para él las estimaba como pérdida, como basura, por alcanzar la excelencia de Cristo. Son lecciones en esta carta, hermanos, que nos llevan a meditar y a pensar en cuanto a las circunstancias que a veces pasamos. En el capítulo 4, él nos dice el secreto del gozo que él tiene. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está el secreto del gozo que Pablo experimentó. Él sabía y él tenía esa paz porque conocía a Dios. Su pensamiento no estaba llenándose de las circunstancias que estaba viviendo. Él no vivía pensando: la estoy en esta cárcel. No, hermanos, él sabía que sus circunstancias servían para la alabanza del Evangelio. Y dice él: ¿cómo podemos tener paz en medio de esto? ¿Cómo es experimentar este gozo? Bueno, el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo llenaba su pensamiento no con las circunstancias que estaba viviendo. Pablo llenaba sus circunstancias con la palabra de Dios. Llenaba su mente, su corazón. Su paz venía de estar pensando en lo bueno, en lo justo, en lo amable. Y no se enfocaba en sus circunstancias. Para poder entender esta carta, hermanos, que la han llamado la carta del gozo. Vamos a ver si sale acá una diapositiva que dice. Espero que sí. Para poder entender, permítame, no sale. ¿Cómo la proyecto acá? No? ¿Ya lo vi? Está la ventanita. Para poder entender esta carta, hermanos, y todo esto que les he dicho de cada capítulo, tendríamos que entender realmente qué es lo que Pablo estaba pasando ahí. Miren, Pablo estuvo, ahí no se lee, pero dice: Pablo estuvo más de 4 años bajo la custodia de los romanos. Posiblemente fueron como 5 años. Estuvo en prisión por 2 años en Cesarea Marítima. Su primera detención en Roma fue un arresto domiciliario de 2 años. Usted lo puede leer en Hechos y lo puede leer también en Filipenses 1:12 y en Colosenses 4:18. Pero, hermanos, aquí está lo terrible. Durante su cruenta encarnación, su cruenta encarcelamiento fue en Roma. Y fíjense que nosotros tenemos la idea de una cárcel. Pero realmente así eran las cárceles. Miren, acá arriba se ponían los soldados. Aquí está todo el pretorio que le llama Pablo. Lo vamos a ver. Todo ahí están ellos, ahí se mantenían. Pero si ustedes observan, ahí arriba hay un hoyo, un agujero. Porque arriba de eso estaba el pretorio. Había
hágase cuenta, como un cuartel general. Entonces los soldados entraban por ese agujero y ahí estaban. Pero ellos tenían comodidades ahí. Ellos podían salir ahí. Pero los prisioneros, como Pablo, eran llevados hasta aquí, hasta abajo. Hasta esta parte de acá que era insalubre. No había agua, les pasaban poca agua. Habían unos 10, metían 20. Y se morían ahí hasta el tiempo los sacaban. Eran unas circunstancias precarias en las que el apóstol Pablo estaba viviendo cuando estaba encarcelado en esta cárcel, que era probablemente la más espantosa, y es donde él tenía que esperar su juicio para ser decapitado por Nerón. Esa cárcel se llamaba la Turianum Mamertina. Fue tan peligrosa que muchos de sus antecesores, de sus anteriores aliados de Pablo, lo abandonaron. La tradición dice que Nerón hizo decapitar a Pablo. Y ahí en 2 de Timoteo, él dice eso. En 2 de Timoteo, si me acompañan ahí, en el 2 de Timoteo, capítulo 4, dice: a Tíquico, versículo 12, lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los peregrinos. Alejandro el calderero era el que pasaba el agua. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno, hermanos, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea por tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Las circunstancias de Pablo no eran fáciles. No era fácil, hermano, estaba metido ahí. Pero él encontró gozo. Él encontró gozo en medio de esa circunstancia. Porque él sabía, hermanos, que estando ahí, el pretorio, los romanos, los soldados de la alta élite, llegó el mensaje del evangelio a ellos. Hoy estaremos en el capítulo 1, versículos 19 y 24, y me gustaría que me acompañen ahí. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y este es el versículo que todos usan, ¿verdad? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú siempre nos hablas, Señor. Gracias, Señor, por esta carta, porque nos reta, Señor, nos reta a ver nuestra vida como está delante de ti, a ver nuestro compromiso delante de ti en cuanto a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Perdónanos porque muchas veces tenemos miedo. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no queremos comprometernos al 100%, porque sabemos que lleva y contrae, Señor, muchas dificultades. Pablo las experimentó en esa cárcel tenebrosa, espantosa, Señor. Pero también tu Hijo Jesucristo nos dio ejemplo, Señor, para poder, Señor, ser valientes. Ayúdanos
a entender estos textos, en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos viendo aquí en este capítulo, versículo 19, lo vamos a ver, hermanos, a través de que tres razones para vivir con gozo ante la adversidad, a fin de mostrar a Cristo a otros. No hay otra cosa, hermanos. No hay otro objetivo, no hay otro propósito más grande que mostrar a Cristo a otros. Siempre en Filipenses. En Filipenses 1, del 19 al 24. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 24. Tres razones, hermanos, para vivir con gozo ante la adversidad, a fin de mostrar a Cristo a otros. Y vamos a ver la primera razón que está en el versículo 19 y 20. Dice, es que el gozo es en el poder del Espíritu Santo. La segunda razón que tenemos del 21 al 22 es que el gozo es vivir enfocado en Cristo. Y la tercera razón del 23 y 24 es que el gozo es estar preparado para ir con Cristo. Tres razones para vivir con gozo ante la adversidad a fin de mostrar a Cristo a otros. Ese es un propósito que debemos como cristianos hacer. La primera razón es que el gozo es en el poder del Espíritu Santo. La segunda razón es que el gozo es vivir enfocado en Cristo. Y la tercera razón es que el gozo es estar preparado para ir con Cristo. Y esto se lee fácil, ¿verdad? Y esto se lee fácil, hermanos, pero definitivamente es de trabajar en nuestras vidas, es de luchar contra muchas cosas que tenemos. Veamos Filipenses 19:20, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. En el contexto está en el versículo 12, donde dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Ven cómo Pablo ve las circunstancias? Él no se está quejando, él no está diciendo, miren hermanos, aquí estoy metido en esta cárcel pequeñita, que como hiede, que no hay baño, está bien difícil. No, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con eso? Están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Ese es para Pablo el gozo en medio de su adversidad. Que Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Esto nos hace ver que sus circunstancias, hermanos, no determinan su gozo, no determinan el gozo de Pablo. Entonces la primera razón es que el gozo que Pablo está experimentando y viendo que su sufrimiento, sus circunstancias, sus prisiones, lo que él está pasando, está provocando un avance en el Evangelio. Pero el gozo está definido ahí, hermanos. El gozo que Pablo tenía. Y el gozo podemos definirlo de una manera así, sencilla. Gozo es tener paz en medio de las circunstancias. Gozo no es estar todo el día feliz y sonriente. Gozo es saber que en medio de las circunstancias, en medio de esa cárcel, en medio de ese hoyo donde él estaba, él tenía paz. Y sabía que Dios tenía el control. Y sabía que el Evangelio se iba expandiendo. Y sabía y se gozaba mucho más aún. Pero ese gozo venía y provenía del poder del Espíritu Santo. La frase ahí, porque sé
Versículo 19. Porque sé que, mire, así comienza el versículo, la razón. Porque sé, se está cargada de esperanza para Pablo. Esa palabra porque sé, eso denota una esperanza, una confianza. Pablo sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos que le estaban pasando, aun cuando estaba en sus prisiones y aun cuando estaba próximo a emitir juicio y que le iban a quitar la cabeza. El emperador César, Nerón, hacía que la situación se mostrara tenebrosa, pero tenía gozo. Él tenía gozo porque se estaba proclamando el Evangelio. Sus circunstancias de estar encarcelado no determinaban su gozo, sino que Dios estaba haciendo con estas circunstancias de su vida que el Evangelio aumentara. ¿Eso pasa en su vida, no? ¿Se goza usted que esté sufriendo lo que sea que esté sufriendo por el avance de Cristo? Muchas veces sufrimos porque nosotros mismos no lo buscamos, ¿verdad? Pero a veces lo que nos pasa, las circunstancias que no entendemos, es para el avance del Evangelio. Pablo también estaba tan confiado debido a que él sabía que los filipenses oraban por él. Ve ahí, porque sé, hermanos, cargado de esperanza, Pablo, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía y estaba consciente que los filipenses oraban por él. Y esa palabra, su liberación, tiene que ver con salvación, que se refiere a estar libre de todas estas circunstancias, de todas estas preocupaciones, a su persona por predicar el Evangelio puro. En su situación actual estaba conectado con la oración de los hermanos de Filipos. Tenía la seguridad, Pablo, de que de alguna manera la respuesta a la oración de los hermanos, a los hermanos filipenses, iba a tener una respuesta positiva para Pablo en su liberación de esa prisión que estaba experimentando en ese momento. Más adelante dice él que está puesto en estrecho, y vamos a estudiar eso, de partir o quedar en la carne. Pablo decía que prefiere más bien salir de la cárcel, y eso le causaba más gozo porque iba a comenzar y iba a predicar nuevamente, confiando que esta liberación que Pablo deseaba, que estaba seguro que iba a pasar. Iba a ser por dos razones. Si ustedes notaron, iba a ser por medio de la oración. Él estaba descargado de esperanza, que esa circunstancia que estaba pasando podría ser a través de la oración su liberación, que la oración iba a tener una respuesta. Pablo oraba también por ellos. Versículo 3, miren: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Era de doble vía eso. Pablo lo sabía. Pablo sabía lo que estaba sufriendo ahí. Pues no era fácil, hermano. No era fácil. Ninguno de nosotros ha pasado por eso. Ninguno de nosotros nos ha metido un hoyo por la proclamación del Evangelio. Gloria a Dios por eso. Pero en otros países, en otros lugares sí se experimenta eso. Nosotros no lo experimentamos. Y tal vez por eso no estamos tan comprometidos con el Señor. Tal vez por eso es que nuestro compromiso no está igual. Por eso es que tal vez le tenemos miedo al compromiso, de dejar todo y ir por el Evangelio de Cristo. Pablo oraba por ellos. Pablo sabía que ellos oraban por él. Y la decisión final no la iba a tener el César, que le iba a quitar la cabeza, sino que es el control que Dios tiene en su vida. Por eso vive en el poder del Espíritu de Dios. La suministración, ahí esa palabra, la suministración del Espíritu quiere decir la provisión del Espíritu Santo. Es igual. Cuando Cristo vino al mundo, el Espíritu Santo estuvo con él, ayudó al Señor a soportar todo lo que tuvo que soportar. La provisión del Espíritu Santo. Pablo sabía que la oración y la suministración y el poder del Espíritu Santo le hacía tener gozo en medio de esas circunstancias. Qué lindo saber que los hermanos oran por nosotros, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno está pasando circunstancias y hay hermanos que oran por nosotros, por lo que hacemos, por Dios. Y aún estando en las adversidades, alguien está orando por nosotros. No necesariamente que va a cambiar las circunstancias, porque no iban a cambiar las circunstancias para Pablo. Iba a morir, lo iban a decapitar. Pero había gozo el saber que los hermanos estaban orando por él, por una respuesta a su liberación,
por una respuesta a la situación que le estaba pasando. Pero Dios la iba a usar para bien. Pablo estaba compartiendo su lucha. Si Pablo tenía que estar confiado, no dependía de otros, él dependía de las oraciones de los hermanos. Es como un descanso para Pablo en medio de sus circunstancias. Él lo aceptaba así, tenía gozo. Hallaba gozo en que los hermanos oraban por él, en medio de sus circunstancias, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dándole fortaleza, proveyéndole paz, proveyéndole gozo en medio de ese hoyo. Pablo sabía que en medio de todo eso los hermanos estaban orando y eso le causaba un gozo. Para el apóstol Pablo, vivir gozoso sabiendo que oraban por él, pero también dice la suministración, describe la provisión plena, abundante y suficiente de lo que necesita el Espíritu de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Saber que podemos tener gozo porque otros están orando por nosotros. Y sabemos que el Espíritu de Jesucristo ofrece todos los recursos, hermanos, para cada necesidad de nosotros como creyentes. Él estaba ahí con Pablo. Él estaba fortaleciendo su corazón. Él estaba ahí con él. Cuando todos se alejaron. Y era lógico, hermanos, porque esa cárcel era bien temida. Todos los demás se alejaron, pero ahí estuvo el Espíritu Santo. Y puede hacer que nos pase eso en la adversidad. Puede hacer que a veces nos sintamos solos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno se siente como que si no está el Señor. A veces se siente uno, ¿por qué? Y se siente en un vacío, como dice David, en un hoyo. Pero el Señor, el Espíritu Santo provee dirección. Cuando estamos ahí, cuando no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo provee dirección en la adversidad. Ese mismo Espíritu que sostuvo al Señor Jesucristo en el plano humano, en su ministerio y en sus pruebas, necesitaba la ayuda para escuchar el veredicto del tribunal romano en su sentencia, Pablo. En la época de las ciudades griegas, cuando se hacía una super fiesta, hermanos, alguien era el patrocinador para traer artistas, cantantes, comida. Había suministración como la enorme generosidad de donaciones para un festín en una ciudad. Así lo hacían los griegos. Pues así es la idea. Así está diciendo que por la gloriosa suministración del Espíritu de Cristo es que tendrá victoria final el apóstol Pablo. No está diciendo que su vida está en manos de César, aunque tiene autoridad el emperador de ponerlo en esa cárcel, de tenerlo ahí metido en ese hoyo, de no dejarlo salir, de tenerlo ahí injustamente, solo por la predicación del Evangelio. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y Él dará la victoria por la comunión que los hermanos tienen con las oraciones y la maravillosa provisión del Espíritu de Cristo. Pablo estaba seguro que no sería avergonzado. Mira ahí lo que dice el versículo 20, conforme a mi anhelo. Esto también es para mí mi anhelo, dice Pablo, y esperanza que en nada se debe avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba seguro que no sería avergonzado. Es como una oración y una convicción que Pablo dice, yo no voy a ser avergonzado. Permitirá Dios que tenga la victoria final. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, dice Pablo. Y aquí podemos hacernos una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos magnificar a Cristo? Si Él es magnífico. Magnificar significa agrandar, alargar, expandir, hacer grande, exaltar, honrar, glorificar, hacer mucho más de alguien que es magnífico. Así como es Cristo. ¿Cómo podemos hacer que Cristo sea magnificado si Él es todo eso? Él es grande, no hay nadie más arriba de Él. Y Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada se debe avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo un cristiano puede magnificar a alguien que es magnífico, magnificado? Bueno, a alguien dijo, un comentarista lo escribe así,
Él se refiere en este texto, dice que pensemos en un telescopio. Y él ese telescopio hace que las estrellas que se ven chiquitas, aquellas estrellas que nosotros vemos chiquititas hasta allá y lejanas, para el observador del telescopio, ahora son grandes y están cerca. No es lo mismo ver las estrellas tan lejos que verlo a través de un telescopio. Ahí en la Sexta Avenida hay uno que pone su telescopio, ¿verdad? Cobra 5 quetzales. Y el Rodri vio la luna, ¿viste, verdad? Y vio ahí todo. Vio hormigas, vio no sé qué, vio. Pero ya con ese telescopio la luna la vio bien cerca. Así es como alguien que confía en el Señor Jesucristo y tiene gozo, hermanos, ante la adversidad, se convierte en un telescopio para los demás, que pueden magnificar a Cristo en su vida. Pues para el mundo Cristo se ve lejano. Para muchas personas se ve lejano Dios. Es porque su pecado los tiene así alejados de Dios. Y para ellos está lejos Dios. Pero un cristiano con gozo, confiado, un cristiano gozoso, que muestra a Cristo a otros, es como un telescopio, que ya no va a mostrar a Cristo cerca a las personas. Eso es lo que hacía Pablo. Por eso el evangelio avanzaba, por eso el pretorio, los romanos, los custodios, los soldados oían del evangelio, porque Pablo era como un telescopio y magnificaba a Cristo. Y él dice, no importa si lo voy a magnificar en vida o muerte, pero Cristo será magnificado en mi vida, en el gozo que yo siento, en esta adversidad que me está pasando, porque el evangelio está aumentando. Muchos miraban a Pablo a través de él como un telescopio, miraban a Dios, miraban a Cristo, porque dice ahí que muchos tomaban ánimo, y muchos hermanos tomaban ánimo y salían y predicaban, no les importaba, porque Pablo era como un telescopio acercando a Cristo a otros. Y Dios puede usar nuestras adversidades, nuestras penas, hermanos, para la proclamación del evangelio, como esos telescopios. Y a veces el telescopio está oxidado y Dios tiene que limpiarlo, ¿verdad? Nos tiene que transformar, nos tiene que limpiar, siendo útiles en sus manos, para que todos puedan ver, todas las personas puedan ver a Cristo magnificado en nuestra vida. Pero realmente muchas veces no es eso. Muchas veces no mostramos a Cristo. Mostramos nuestro mal carácter, mostramos nuestra forma de ser. Lo que menos hacemos es acercar a las personas a Cristo. Pablo, en medio de esa circunstancia, estaba magnificando a Cristo, a alguien que es exaltado por exaltado, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y sobre ese nombre se doblará toda rodilla, ya no hay nada más arriba de Cristo. Pero nosotros, a través de nuestra vida, a través de mostrar a otros que nosotros nuestras adversidades las llevamos con gozo. No que no vamos a pasar, no que se va a acabar la circunstancia, quizás. Pero otros pueden ver a Cristo, hermanos. ¿Cómo está usted con eso? ¿Es usted el telescopio? ¿Está siendo usado usted, Dios, como un telescopio para magnificar a Cristo en su vida? ¿O sigue siendo el mismo? ¿O sigue siendo esa persona que fue dañada por otro? ¿Sigue siendo esa persona que tiene un carácter que no se aguanta? ¿O pueden ver a Cristo otro? ¿Cómo es usted? Tenemos que orar por otros, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que la sobreabundante provisión a unos hermanos que estén sufriendo por la causa de Cristo, que ayude, que provea soluciones, que nos ayude a los momentos difíciles. Podemos confiar en Dios como Pablo, su fuente de gozo era Dios. Él usa las circunstancias difíciles para el bien y para proveer de su gracia para la predicación del Evangelio. Y con una vida que magnifique a Cristo, Pablo tenía una gran convicción. ¿Qué amor tenía, verdad? Es la manera de mostrar gozo para que es en el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa es la primera manera.
La segunda manera está en el versículo 21 y 22. Y dijimos que la segunda manera era que el gozo es vivir enfocado en Cristo. Versículo 21 y 22, mire lo que dice. Porque para mí, ¿cuántos podemos decir eso? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la hora, no sé entonces qué escoger. ¿Está usted en ese dilema, hermano? ¿O está enfocado en las cosas materiales? ¿Ese es su dilema suyo? ¿No sabe si quiere seguir existiendo para tener lo que no tiene? ¿O está deseando vivir para que el Señor sea magnificado? Esta palabra vivir aquí tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Comienza diciendo para mí. La idea es que expresa su pensamiento y su creencia firme. Para mí, Pablo era firme. Tiene un énfasis muy marcado. Para mí, que piensen otros los que quieran, que se vayan los demás, que me dejen solo si quieren. Pero para mí, dice de Pablo. Él tenía una certeza. Y la certeza que él tenía no existe en la vida, sino que era para vivir para Cristo. ¿Vive usted así, hermano? ¿Tiene ese énfasis en su vida? Usted puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y no importa lo demás, no importa que los otros vivan como quieran. ¿Es así usted? ¿Tiene un énfasis en su vida? Si no, por eso no hay gozo en su vida, hermano. Por eso no disfruta las circunstancias, las situaciones que vienen, enfermedades, situaciones económicas, problemas que vienen. Mira lo que está pasando en Montecristo. Problemas grandes. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gozo ahí? La gente ahí tiene que ver a Cristo. Tienen que conocer a Cristo verdaderamente. Porque el apóstol Pablo tenía claridad de quién era Cristo en su vida. Entendía que había sido resucitado del pecado y moriría físicamente. Sí, él sabía que iba a morir, tal vez de una enfermedad o lo que sea, pero él iba a morir, estando ahí en esa cárcel. Y tenía comunión perfecta con Dios. Pero al final, si seguía viviendo o moría, había ganancia para el Evangelio de Cristo. Esa es la diferencia. No importa. Porque para mí, con certeza, dice Pablo, vivir o morir, no importa. Pero al final de todo, la ganancia va a ser para el Evangelio de Cristo. El versículo dice, versículo 21, porque para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia. Es como el motor de su vida esto. El estar claro quién es Cristo en su vida lo mantenía con gozo, Pablo. Y no le importaba la circunstancia, no importaba quién se fuera. Pero si nosotros cambiamos ahí, y casi siempre hacemos eso, ¿verdad? Nosotros, si cambiáramos la palabra Cristo ahí, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo, si pondríamos ahí, si dijéramos, para mí el vivir es el dinero, ¿podríamos terminar con ganancia? No, hermanos, porque todo eso se va a quedar. Si cambiamos ahí, para mí el vivir es la fama, ¿terminaríamos con ganancia? ¿Verdad que no? No tendríamos ganancia. Si cambiáramos ahí, si para mí el vivir es lo que sea, y si no puedo poner Cristo ahí, hermanos, ahí no puede haber y no podrá haber ganancia. Si usted vive para comprar una casa, para tener sus cosas materiales, qué bueno, eso es bueno. Pablo dice, es bueno. Pero si usted está enfocado en eso y no está enfocado en Cristo, no va a tener ganancia. ¿Para qué vive usted? ¿Cuál es su énfasis? ¿De vivir o morir? Pablo lo tenía claro. Él estaba enfocado en vivir en Cristo y eso le daba gozo, sabiendo que vivir con Cristo era mejor y que esto iba a tener ganancia. Él lo decidió así. Pablo, al describir el versículo 21, él lo describe así, es algo que él decidió de antemano.
tiempo atrás, antes de estar en esa cárcel, él decidió, en ese encuentro con Cristo, decidió vivir para Cristo. Y su transformación fue instantánea y predicó el evangelio luego de su conversión. Y comenzó a vivir enfocado en Cristo. Y para él morir tenía ganancia. Pablo, con gozo verdadero, real. Esto es lo que vale la pena. Darlo todo, dice Pablo. Todo, invertirlo todo. Porque el morir es ganancia, está enfocado en Cristo. La seguridad de la vida eterna que Pablo está mostrando acá. Que aún muriendo iba a tener una vida eterna. No está en una relación religiosa con Dios, sino una relación vivencial con Cristo. Él vivía lo que predicaba. Eso es lo que muchas veces nos pasa. Él vivía lo que predicaba. Todos podían ver a Cristo a través de Pablo, porque él sí lo vivía. Él sí está convincente con lo que decía. Y muchas veces nosotros no, comenzando conmigo, nos cuesta mostrar y vivir de esa manera. Enfocados, enfatizados en la vida con Cristo. Viviendo una vida en Cristo, no una vida terrenal. Todo esto se va a acabar, se va a dejar. Morir entonces es dejar esta vida terrenal, decía Pablo. Denota un estado después de morir, ahí esa palabra. Para partir y estar con Cristo, dice, es mejor. Dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y eso lo llenaba de gozo, aún estando encarcelado en la mazmorra más solitaria. Cuando vivimos enfocados en la persona de Cristo, no hay adversidad que venga que nos distraiga, hermanos. Porque sabemos que si vivimos es para proclamar a Cristo. Y si morimos tendremos ganancia porque estamos enfocados en Cristo, cumpliendo el plan que Él trazó para nosotros hasta el fin de nuestros días. Usted tiene un plan, hermanos, yo también. Y esto nos lleva a la última razón para estar viviendo con gozo ante la adversidad, a fin de mostrar a Cristo a otros. Ya vimos que la primera razón es que el gozo que Pablo experimentaba era en el poder del Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. La segunda razón vimos que el gozo que Pablo experimentaba en medio de esas adversidades es que estaba enfocado en Cristo, enfatizado en eso. Para mí el vivir es Cristo. Y la tercera razón es que el gozo es estar preparado para ir con Cristo. Versículo 24. Versículo 23 y 24. Porque, mira otra vez, porque, si se dio cuenta, versículo 19, porque, 21, porque, 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Era mejor o no que estar en ese hoyo? Era mucho mejor. Pero, mire el contraste. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La entrega del apóstol Pablo al servicio del Señor es evidente en este versículo. Enfocado en que tenía que cumplir la misión. Él sabía a dónde iba a ir. Él sabía que era mejor estar con Cristo. Él sabía y tenía gozo y estaba preparado para ir con Cristo. Él estaba preparado. Pero él tenía un compromiso, una entrega completa con Cristo en cuanto a su servicio. Y es evidente en estos versículos, porque él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él está en esa situación. Está en su disposición de sufrir y acarrear sufrimiento. Él está comprometido con el sufrimiento, con la adversidad, no le importa lo que le está pasando. Pero también sabe que el encuentro con Cristo es lo que que cada cristiano tenemos. Y muchas veces no lo aceptamos con gozo, sino con reproches. La frase ambas cosas ahí, la frase donde dice, porque de ambas cosas, da la idea, es como si lo están jalando de las dos manos. Esa idea de esas ambas cosas es como que si lo está jalando algo de las dos manos. Y las dos cosas son buenas.
son atractivas las dos para él. La confianza de Pablo estaba depositada en aquello que no puede perder. Él no lo iba a perder, lo iban a matar su cuerpo, lo iban a decapitar, lo iban a sacar solo para matarlo. Pero él, hermanos, no estaba en su confianza, no estaba depositada en eso. La esperanza era que un día estaría con Cristo y eso le daba gozo. Porque si quedaba, seguía predicando y era gozo para él. Pero le daba muchísimo gozo saber que un día iba a estar con Cristo y podía ir a estar con Él y lo podía ver como Él es. Puede perder la vida, pero esto es confianza, su confianza estaba en Cristo. Si vive es para alabanza de la obra del Evangelio y si muere, verá a Cristo. Qué ganancia, ¿verdad? Qué ganancia, da gozo eso, debería motivarnos y darnos gozo a vivir una vida comprometida con el Señor. Pablo, aunque está afligido por esto, de quedarse o irse a la presencia de Dios, pero él siempre está pensando en los demás. ¿Por qué? Porque dice ahí, pero en contraste, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aún estando ahí, pensaba en todos los que faltaban en la predicación. Aún estando ahí, hermanos. Pablo, aunque estaba afligido por esto, de quedarse o irse a la presencia de Dios, pero él siempre estaba pensando en los demás. ¿Cuál es la expectativa de la vida y la muerte para el apóstol Pablo? La muerte la veía como una ganancia. ¿Cómo ve la muerte usted, hermano? ¿Ya se quiere morir? ¿Ya se quiere ir? ¿Ya no aguanta las circunstancias? ¿O está consciente? ¿O está viviendo para Cristo? Hay una esperanza que tenemos. Que si nos morimos vamos con Cristo. Y no porque lo hayamos ganado, hermano. No merecemos eso. Merecíamos hoy hablarnos con los niños, merecían que Dios nos mandara al fuego eterno. Merecían que nos apedrearan como a Can y que nos quemaran con todas nuestras cosas, porque así somos pecadores. Pablo estaba sabido que el morir era una ganancia. Pablo tiene la opción de partir. Esa palabra ahí de partir se usa como un barco. La idea ahí es como un barco que eleva sus anclas y va a partir y navegar a otro mar. Esa es la idea ahí de esa palabra partir, esa idea da en el griego. De como un barco que va a partir. Y ese partir para Pablo es como si Dios me mandó a quitar el ancla y partir hacia otro lugar. Y la otra idea, como un soldado que levanta el campamento, desata todas las cuerdas de la tienda de campaña, saca las estacas y se pone en marcha. Partir es tomar su tienda e ir a casa. Acabó mi misión. Fui un fiel siervo del Señor. Qué bella forma de tener gozo de Pablo, ¿verdad? Estando preparado para ir con Cristo, la muerte era su último viaje y había gozo en Pablo, sabiendo que aún saliendo de ese hoyo muerto, iba a tener ganancia y que iba a conocer al Señor y Salvador de nuestras almas. Pablo tiene las maletas listas, podríamos decir, pero no en estos versículos, sino así es como vive Pablo. No es que Pablo está diciendo, ya me quiero morir, sáquenme de aquí, ya me quiero ir con Cristo. No, él vivía con las maletas listas. Él sabía que en cualquier momento la muerte le iba a llegar, pero había gozo para él, porque el irse con Cristo era mejor. Partir para allá. Hay enfoque, hermanos. Enfocado, Pablo. Que sacársela ahí, en sus circunstancias, le producía gozo saber que un día Cristo le va a llamar a su presencia. Pablo tiene las maletas listas, como lo digo. Pero la idea no es que Pablo no le importe morir, sino que Pablo está diciendo, estoy invirtiendo mi vida en algo que vale la pena morir. Vale la pena. Y siempre estaba listo para cuando Cristo me llame a dar cuentas, porque siempre estoy invirtiendo mi vida para Él. Qué gozo. Qué gozo. Qué gozo llegar a morir así. Eso, voy a hablarnos con Él en eso.
Porque vivimos nuestras vidas por lo que nos marcaron, por lo que nos hicieron, por nuestro carácter, porque el daño que nos hicieron fue grande. Y nos enfocamos no en Cristo. Nos enfocamos en vivir una vida sin esperanza. Pablo estaba comprometido, que estaba invirtiendo su vida. Para cuando Cristo lo llame, estaba listo para ir con él. Hermanos, ¿vive usted con las maletas listas? ¿Está su equipaje preparado? ¿Ha hecho su trabajo? ¿Vive un cristianismo light? ¿Muestra otra cosa que no sea Cristo? ¿Nos confronta esto? No sé si a usted lo confronta esto. No significa que no disfrutemos de las cosas buenas que Dios nos da en este mundo. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro tiempo, la obra que podemos hacer para Dios, que estamos haciendo, en donde estemos proclamando el Evangelio. No es estar pensando que ya me voy a morir, sino que cada día, cada momento lo vivamos pensando en Cristo. ¿Está listo cuando Dios nos llame a casa? ¿Está listo usted, hermano, si Dios lo llama hoy? ¿Hizo la obra que Dios le dio, le encomendó? ¿Cómo la hizo? ¿La hizo con gozo o la hizo como ustedes? ¿O como somos? ¿Cómo la hizo? ¿Mostró a Cristo? Fue una persona gozosa en medio de la adversidad, ¿no? ¿Está listo cuando Dios lo llame a casa? Si hoy suena la trompeta final y terminó la guerra para usted y lo llamen a casa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su amor, su anhelo es Cristo. Sirve a otros. No es que esté pensando solo en la muerte, Pablo. Él dice, mientras esté en la tierra, seguiré sirviendo a otros. El versículo 24 lo vimos. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mientras las maletas están preparadas y mientras no suene la trompeta, hermanos, debemos vivir para otros. Buscar el avance del crecimiento de otros. Mostrar allá de verdad a Cristo con gozo. Que puedan ver que somos a través de nosotros, se puede magnificar Cristo. Esa sí es una fuente de gozo, hermanos. Qué importante recordar las palabras que Jesús dijo. La vida no consiste en abundancia de bienes. No consiste en esto. Qué maravilloso saber que vivir la vida es más grande que nosotros mismos para el reino de Dios. Animémonos juntos, hermanos. Mientras leemos esto, permítase estar listo para ir a casa, pero estar siempre dispuesto a vivir y servir a otros. Hoy hemos visto 3 razones para vivir con gozo ante la adversidad, a fin de mostrar a Cristo a otros. La primera razón que vimos es que el gozo es en el poder del Espíritu de Dios. No podemos solos. Nunca vamos a poder solos, hermanos. Seguiremos siendo los mismos, quizás hasta cristianoides. Si no nos aferramos al poder, a la suministración del Espíritu de Dios, si no oramos unos por otros, no vamos a poder vivir con gozo en medio de las adversidades. El gozo es vivir enfocado en Cristo, hermanos. Esto todo se va a quedar. Todo esto se va a quedar. ¿Qué hizo usted por Cristo? ¿Quién es Cristo en su vida, hermanos? Y el gozo es estar preparado para ir cuando Cristo nos llame. Porque para el cristiano es ganancia. Y usted sin merecerlo ni yo, hermanos. Vamos a ir al cielo. Tenemos que vivir con gozo en medio de la adversidad, porque cualquiera que sea la dificultad, fácil o difícil que vivamos, hermanos, recordemos que es en el poder del Espíritu Santo que saldremos con ayuda de Él. Nunca perdamos la perspectiva de la persona de Cristo en nuestra vida. Que un día pueda decir con énfasis usted, para mí el vivir es Cristo. Él es el centro del Evangelio y debe llenarnos de gozo estar enfocados en Él.
Y debe de haber gozo en nosotros de estar listo cuando Él nos llame a casa. Cuando usted se tenga que ir y dar cuentas. Qué gozo haber sido para Pablo llegar a casa y conocer a Cristo. Después de haber sufrido esas adversidades, de haber sufrido con gozo, fielmente, exaltando a Cristo con su vida y avanzando el Evangelio. Y por eso que hizo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que Dios le permitió hacer. Pero hermanos, tenemos un gran ejemplo, sí se puede. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, bajó a este mundo en forma de hombre y se humilló. Y estando en esa condición de hombre, fue a la cruz, murió, pero fue levantado y exaltado, está a la vista de Dios. Él es nuestro ejemplo supremo. Si tú no eres creyente, hermano, si realmente en el fondo del corazón tú sabes que aún no puedes experimentar este gozo. Y un día serás llamado, pero no serás llamado a casa. Serás llamado a un juicio. Cristo murió por nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos. Y quiere darnos gozo verdadero. Y solo se encuentra en la cruz de Cristo. Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta tan hermosa, Señor, que nos muestra, Dios,